Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 al 18. ¿Todos lo tienen, hermanos? Le vamos a dar lectura, hermanos, como está establecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Tome asiento, gloria al Señor. En esta noche, hermanos, o esta madrugada, gloria al Señor, agradezco primeramente a Dios por la oportunidad que nos da, hermanos, gloria al Señor, de poder compartir la palabra del Señor. Y traigo un tema bien importante para la iglesia de hoy en día, hermanos, gloria al Señor, la final trompeta, gloria al Señor. Sé que hemos escuchado mucho acerca de esto, gloria al Señor, aleluya. En algunas ocasiones a mí me habían confundido también con este asunto de las trompetas, gloria al Señor. Pero bendita sea la palabra del Señor, aleluya. Y el Espíritu Santo, aleluya, que es la fuente más veraz que nosotros tenemos. No se vaya a dormir, ponga atención, aleluya, atentos todos a la palabra, porque si hay alguna equivocación, pues me va a perdonar. Primero, ¿qué es trompeta? Hablamos de la final trompeta. ¿Qué es trompeta? Es una explosión, en hebreo es shofar. Nosotros hemos creído o nos han enseñado que trompeta es el instrumento ese que se toca. Pero en hebreo, hermanos, es shofar. Y tiene un significado bien bonito, gloria al Señor, que lo que quiere decir es, hermano, un sonido o un soplar de aire. Y quiere decir hacer algo hermoso y brillar, gloria al Señor. Pero tiene, hermano, tres letras bien importantes. Shofar, una letra hebrea, hermanos, gloria al Señor, que tiene dos significados: el diente que consume y el fuego que purifica. ¿Y por qué tiene esta letra? Primero, porque cuando el pueblo del Señor sea arrebatado, tiene que purificarse, gloria al Señor. Ya lo voy a explicar más adelantito por qué la iglesia es arrebatada hasta las nubes. Gloria al Señor. El fuego la purifica ahí para entregársela a Cristo purificada. Segundo significado, diente. ¿Por qué? Porque el diente, como expliqué el otro día acerca de la serpiente de Satanás, es el que destruye. Y una vez, gloria al Señor, que la iglesia es purificada y arrebatada, entra la gran tribulación que va a destruir al mundo. Por eso, esos dos significados. Lo segundo es el fe o el pe, que es la boca que habla. Bendito Dios, que le habla ¿a quién? Al hombre. Al hombre, gloria al Señor. Eso es shofar. Y el shofarista o el que la toca, lo que quiere decir es una explosión, gloria al Señor. Vamos a partir de ahí, gloria al Señor. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a navegar desde Génesis y vamos a terminar en Apocalipsis, gloria al Señor, aleluya. Génesis capítulo 24, primero. ¿Qué sucedió en Génesis capítulo 24? En Génesis capítulo 24, usted puede leer todo el capítulo, sucedió una historia. Todo lo que Dios ha escrito en la Biblia, cada capítulo, cada versículo que hay en la Biblia, Dios nos ha querido enseñar algo, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay una historia, Isaac y Rebeca. ¿Qué significa todo esto? Esto representa exactamente el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el mensaje, gloria al Señor. El arrebatamiento de la iglesia, primero, envía a Abraham, que representa al Padre, envía
a su criado que representa el Espíritu Santo. Lleva 10 camellos. Estos 10 camellos tienen un significado también. ¿Qué significa camello? Camello está compuesto por 2 palabras, por 2 letras en hebreo, que es el Gimel, que quiere decir camello, y la M, el Mem, que quiere decir agua, representa agua. Y agua en el hebreo representa sabiduría y representa la Torá. Gloria al Señor. Y también se le conocía en el hebreo a los camellos como los ricos. Y nos encontramos con Rebeca. ¿Y qué representa Rebeca? ¿Qué significa Rebeca? Rebeca significa rico, gloria al Señor. ¿Y qué es la iglesia? Apocalipsis capítulo 2 encontramos la segunda iglesia o el segundo mensaje a la iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Esta iglesia, hermano, dice la palabra del Señor que ellos son pobres, pero ahí entre paréntesis Jesucristo les dice, aunque ustedes digan que son pobres, son ricos, gloria al Señor. La iglesia tiene la mejor riqueza que pueda tener el hombre. Tenemos a Cristo, tenemos la esperanza de un día ser arrebatado de esta tierra, lo cual no lo puede comprar el dinero. Seguimos, gloria al Señor. La Biblia dice, hermanos, que el criado toma a Rebeca y la lleva. Cuando la lleva, gloria al Señor, dice, hermano, gloria al Señor, que Isaac salió a una fuente, a un pozo, el pozo del agua, a meditar, salió afuera. Y a lo lejos ve que vienen los camellos y viene Rebeca. Cuando Rebeca llega, gloria al Señor, y le pregunta al criado, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es este varón? Entonces él le cuenta la historia. Cuando le cuenta la historia, dice la palabra del Señor, hermano, dice que ella se cubrió con un velo. ¿Qué representa ese velo? La Biblia dice, acabamos de leer, seremos arrebatados, la iglesia será arrebatada a las nubes. En las nubes, ¿por qué? En las nubes, porque, hermano, en las nubes de ahí para allá, gloria al Señor, el ser humano, hermano, no puede pasar si no tiene un equipo especial. Entonces ese velo representa el respeto, la humillación y la santidad. Entonces allí Dios la santifica. Dice que los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y nos unimos ahí todos juntos. La purifica y se le entrega el Espíritu Santo, se le entrega a Cristo Jesús. Pero hay algo más. Dice la Biblia, hermanos, en Génesis capítulo 24, dice, hermano, que cuando Isaac toma a Rebeca, la llevó a la tienda o a la casa de Sara, su madre. Y dice la Biblia que Isaac se consoló. Hermano, nosotros hemos leído en Apocalipsis que Juan dice, porque vi descender la nueva Jerusalén como una novia ataviada para su marido, para su esposo. Entonces, pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 26, la Biblia dice que nosotros somos hijos de la Jerusalén, pero no Jerusalén la terrenal, sino la celestial. Ahora, la gran pregunta, nosotros o ustedes como madre, cuando una hija se casa, usted se viste igual que como si fuera usted la novia, por eso dice como una novia. Ve, eso representa ese caso. Ahora, vamos a entrar, gloria al Señor, aleluya. Oseas capítulo 2, Lucas 13, bueno, hay varios versículos de la Biblia y gloria al Señor. Entonces, continuamos. La final, trompeta, sonido, estruendo. Le voy a contar otra historia. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al 19, o puede leer todo el capítulo, gloria al Señor. La Biblia dice que Dios quería hablar con el pueblo. Cuando Dios quería hablar con el pueblo, dice la palabra del Señor, hermano, que le dijo a Moisés que santificara al pueblo 3 días. No se olviden de estos 3 días. 3 días le dijo que santificara al pueblo, que pusiera una marca, gloria al Señor, hasta donde iba a llegar. Cuando llegaran hasta ahí, si pasaban, iban a morir. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, hermano, que al tercer día, gloria al Señor, que Dios iba a venir
dice, hermano, que vino un estruendo como un terremoto. Dice, hermano, gloria al Señor, que aquel monte humeaba y tembló, gloria al Señor, y un fuerte viento, y en ese viento dice la voz de Jehová. La voz de Jehová hablando con el pueblo. ¿Qué representa eso? La voz de Jehová representa una trompeta. Y vamos a llegar a la final trompeta, vamos a llegar hasta Apocalipsis. Entonces, esto representa la trompeta número 1, porque la Biblia dice, con voz de mando, con trompeta de Dios. No está hablando de las trompetas que va a tocar un ángel, no, es con trompeta de Dios. ¿Y por qué con voz de mando? Le voy a explicar esto. La Biblia dice, hermano, Apocalipsis capítulo 12, nosotros vemos algo muy lindo. La Biblia dice, hermano, gloria al Señor, una gran batalla en el cielo. Miguel, gloria al Señor, el arcángel Miguel peleando con Satanás. Entonces él está haciendo ahí, gloria al Señor, está limpiando los aires, porque las potestades malignas del enemigo están en los lugares celestes, y allí no se puede celebrar una ceremonia tan importante como es, hermano, la unión de la iglesia con Cristo, si hay demonios, si hay huestes malignas ahí. Entonces, por eso dice con voz de mando. La palabra voz de mando la usan únicamente los ejércitos. Y Miguel, eso es lo que representa. Entonces Miguel está peleando ahí, está limpiando los aires. En otra ocasión voy a explicar todo el capítulo, versículo por versículo, para que usted lo entienda claramente, gloria al Señor. Pero vamos a leer ahorita un poquito, para que me entienda, gloria al Señor, lo que yo le quiero decir. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11. Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Israel está en un proceso. El que ha vencido mediante la sangre del Cordero es la iglesia, gloria al Señor. Más arriba dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el 9. Después, dice el versículo 7, después de estas cosas. Entonces, cuando ya todo está limpio, hermano, gloria al Señor, que es lanzado el diablo cuando la iglesia es arrebatada. Entonces el diablo es lanzado, gloria al Señor, y es donde se desata la gran tribulación. Entonces, pero hay que santificarse, gloria al Señor. Hay esta batalla, bendito Dios. Entonces Moisés ha purificado lo que es al pueblo. Pero Moisés, recuerde que Moisés representa la ley. Y la Biblia dice, hermano, que los corderos engordados, gloria al Señor, que se sacrificaban, no podían en una totalidad salvar al hombre, solo lo cubrían. Por esa es la razón, hermano, gloria al Señor, que nosotros lo tenemos que santificar en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. No en Moisés, para no, hermanos, estar, dice la palabra, alrededor del monte, sino subir al monte, gloria al Señor. Y esto del arcángel lo podemos ver en Judas capítulo 9, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 12, 1 al 3. Entonces nosotros, hermanos, gloria al Señor, en base a todo, hermanos, lo que la Biblia dice, nosotros estábamos destituidos, estábamos perdidos, no había salvación para nosotros. Pero hay algo bien importante. En el desierto, gloria al Señor,
Dios levantó una serpiente, gloria al Señor, hermano. En Números capítulo 21, usted lo puede ver del 4 al 9, gloria al Señor. Dios levanta una serpiente. ¿Qué significa la serpiente? La serpiente nosotros sabemos que representa pecado, que representa maldición, que representa muerte. Pero ¿por qué esta serpiente? Esta serpiente de bronce. El bronce en la Biblia representa juicio. Dios está enjuiciando, gloria al Señor, al hombre. Habían serpientes venenosas que estaban, gloria al Señor, matando al pueblo de Israel porque habían murmurado. ¿Y qué pasa? Dios levanta una serpiente. ¿Y qué es lo que representa esa serpiente en el Nuevo Testamento? Representa a Cristo. La palabra dice, Juan capítulo 3, versículo 14, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que Jesucristo también sea levantado, gloria al Señor, para que todo aquel que lo vea a Él sea salvo mediante la fe. No es que vamos a adorar una serpiente, pero, hermano, gloria al Señor, es mediante la fe. El que miraba a la serpiente en el Antiguo Testamento era sanado de aquel veneno. Nosotros éramos una llaga podrida, éramos muerte, gloria al Señor. Pero nosotros, si miramos a Cristo Jesús crucificado, gloria al Señor, levantamos la mirada, podemos ser salvos y tener la vida. ¿Y por qué la serpiente en el Nuevo Testamento? Jesucristo, hermano, fue hecho maldición. La Biblia dice, maldito el que sea colgado en un madero. La Biblia dice, hermano, que Él llevó nuestros pecados. Él se hizo maldición por nosotros. Por eso representa a la serpiente, porque cuando Él está en la cruz del Calvario, no es Dios el que está ahí, hermano, sino, hermano, que es un simbolismo de nuestros pecados que está en el cuerpo de Cristo ahí, hermano, que está pagando por cada uno de nosotros. Eso de la serpiente. Entonces nosotros, hermano, ahora no vemos a la serpiente, ahora vemos a un Cristo resucitado. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Hermano, le explico todo esto para que nosotros atesoremos la salvación. El hermano dijo, la salvación se pierde. Nosotros estamos con un solo objetivo en este lugar. El objetivo es, hermano, es la salvación de nuestra alma. Usted, yo, cualquiera de nosotros, es la misma lucha, es la misma batalla, aleluya. Tenemos, hermanos, que luchar por esta salvación. Cristo viene pronto y es necesario, gloria al Señor, que nosotros atesoremos esta salvación. ¿Quiénes éramos nosotros? Yo sé que está duro el sueño, pero es necesario, hermano, esta palabra. En Gálatas capítulo 3, 13 al 14, Cristo se hizo maldición por nosotros, gloria al Señor. Y en 2 de Corintios 5, 21 dice, el que no conoció pecado y se hizo pecado por nosotros. La Biblia dice, hermanos, en Isaías 53, 6, dice que todos los dejaron, todos lo abandonaron, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El proverbista dice, en el Proverbio 28, la Biblia dice que nosotros valíamos menos que nada. No valíamos nada, no valíamos nada y Cristo nos dio la vida. Hebreos 12:24 dice, Jesús es el mediador del nuevo pacto. ¿Ve? Él es el mediador y mediante Él nosotros podemos tener esta esperanza por la cual nosotros luchamos. Y déjeme decirle que el diablo se ha levantado en los últimos días diciendo, ha levantado predicadores diciendo que el arrebatamiento es una maldición. Mire, la profecía bíblica tiene 3 fases: pasado, presente y futuro. La misma profecía. Cuando leemos Mateo 24 tenemos que analizar, hermano, uno por uno de los versículos. Hay versículos que están hablando en tiempo pasado, versículos que hablan en tiempo presente, versículos que hablan en futuro, versículos que le hablan directamente a Israel y versículos que nos hablan directamente a nosotros, a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con el asunto del terremoto?
¿Por qué tiene que suceder un terremoto antes del arrebatamiento de la iglesia? La Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que los muertos oirán la voz. Ve, porque los muertos, dice, resucitarán primero. Los sepulcros van a ser abiertos. Repito, cada una de las cosas que está escrita en la palabra del Señor pasaron por una enseñanza para nosotros. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Primero, la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que cuando Jesucristo dice que colgado en aquel madero alzó su voz y expiró, entregó el Espíritu, dice que hubo un gran terremoto que quebraba las piedras. Y dice la palabra del Señor que muchos salieron de los sepulcros y anduvieron en la ciudad y fueron vistos por la gente. Eso representa, hermano, la resurrección de los muertos. Por eso es necesario que va a acontecer un terremoto, gloria al Señor. Ahora mismo los científicos ocultan algo, están ocultando algo, gloria al Señor. Están ocultando muchas cosas que van a pasar en esta tierra. Hay muchos artículos, gloria al Señor, que se contradicen en los científicos, pero hay una cosa que tienen en común: las falsas religiones, los apóstatas, los gobiernos, gloria al Señor, y también los científicos se están preparando para algo. ¿Usted ha oído los búnker? Ellos tienen búnker con capacidad para 7,000 personas y para guardarlo entre 10 a 15 años. Búnker son lugares, hermanos, debajo de la tierra que tienen guardado, supuestamente para los ricos, gloria al Señor. Ve, es decir, nosotros literalmente no podemos ir ahí porque no creo que podamos pagar algunos par de millones de dólares para poder entrar ahí. Por eso Apocalipsis capítulo 2 dice, ve, que aunque seamos pobres, nosotros somos ricos, porque nosotros vamos a escapar, gloria al Señor, de los juicios de esta tierra. La palabra del Señor dice que aunque el hombre se remontare allá arriba en el cielo, gloria al Señor, en la luna, en las estrellas, de allá lo va a derribar Dios. Y si debajo de la tierra hiciera su morada, también, gloria al Señor, porque toda rodilla se tiene que doblar ante Jesucristo. Todo hombre tiene que estar un día presente delante de Dios para dar cuenta de su vida. Hay un día establecido donde el hombre tiene que estar, y los elementos ardiendo. La tierra es un elemento, gloria al Señor, que va a ser destruida, gloria al Señor. Amén, aleluya. Salmo 77, 18 dice: la voz de tu trueno, tus relámpagos alumbraron el mundo y tembló la tierra. La voz de tu trueno. Eso es lo que leímos al principio, que trompeta quiere decir trueno, gloria al Señor, aleluya. Es la voz de Dios. Aleluya. Otra de las cosas, hermano, gloria al Señor, Juan capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué le toco este tema, gloria al Señor, o este pasaje de la Biblia? Dice en el versículo 43 que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, gloria al Señor. 4 días de muerto, es decir, para la ciencia ya no había ninguna esperanza para poder rescatar a este hombre llamado Lázaro. ¿Y qué pasa? En el versículo 43 dice que Jesucristo clamó a gran voz y le dijo: Lázaro, ven fuera, aleluya. Y dice que Lázaro se incorporó y salió, gloria al Señor, para esta sociedad, para el diablo, para el mundo, para todo lo que no hace la voluntad de Dios. Nosotros estamos muertos, nosotros somos sin esperanza, nosotros no valemos nada, nosotros somos el muchacho pobre del barrio, gloria al Señor, pero nosotros estamos esperando la voz de alguien, nosotros esperamos el toque de una trompeta final, nosotros tenemos la esperanza de escuchar la voz del rey, del esposo que diga: ven fuera. Aleluya. Nosotros esperamos la venida del Cordero de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, gloria al Señor. Ahora, nosotros, hermanos, gloria al Señor, tenemos que guardarnos para el Señor.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Recuerde, gloria al Señor, aleluya. Cuando Dios ha hablado por medio de su voz, siempre ha sido, gloria al Señor, por medio de trueno, gloria al Señor, aleluya. Ya lo vamos a ver. Cuando Elías también, hermanos, estaba en la cueva, gloria al Señor, que andaba huyendo de Jezabel, dice la Biblia, hermanos, que él estaba ahí y Dios le dijo que saliera para que lo viera. Él quería hablar con él. Y dice que vino un viento fuerte que arrancaba los palos. Pero Jehová no estaba en el viento. Y de repente dice que un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y de repente un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y de repente dice un silbo apacible. Y la voz de Jehová que le dice: Elías, Elías, ¿qué hace allí? Y él le dijo: solo yo he quedado de tus profetas y me buscan para matarme. Pero Dios le dijo: he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante los Baales. Lo que le quiero decir, hermano, gloria al Señor, que de esa manera Dios habla. Siempre ha habido un terremoto, siempre ha habido, gloria al Señor, un estruendo, siempre. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice: y estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y quién es el que hablaba? Y dice el versículo 11, que decía: yo soy el Alfa y la Omega. Eso nos da a entender que el que estaba hablando era Jesucristo. Por eso la Biblia dice con voz de trompeta. Esa es la voz de Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estas iglesias, hermanos, representan una etapa de cada iglesia, gloria al Señor, o una etapa dentro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Podemos analizar cuando le habla a la última iglesia, la Odisea, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, gloria al Señor. Abre la puerta y entraré, cenaré contigo y tú conmigo, gloria al Señor. Nosotros estamos esperando ese toque, estamos esperando esa voz, gloria al Señor, para que atentamente nosotros podamos volar con Cristo Jesús. Esta palabra, gloria al Señor, se la dice únicamente a esta iglesia. Y aquí en Apocalipsis 1:10 nosotros podemos ver la segunda trompeta. Es decir, la segunda voz de Dios. ¿Y cuál es la tercera? ¿Cuál es la final? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. La cronología, hermano, gloria al Señor, de esta palabra, de este libro de Apocalipsis. Primero, Jesucristo se identifica con Juan. Tercero, gloria al Señor, aleluya, lo llama a Juan y le dice y le muestra todas las cosas. Y en el tercero, gloria al Señor, en el capítulo 2, habla de las etapas de la iglesia. Y al final de las etapas de la iglesia, gloria al Señor, la iglesia es arrebatada al cielo. Y como sabemos, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré. ¿Después de qué? Después de estas etapas de estas iglesias. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Sube acá, le está diciendo a la iglesia. La iglesia es quitada, hermano, gloria al Señor, antes de los juicios de Dios, porque en el capítulo 5 lo que hay es la adoración.
la adoración en el cielo, donde está la iglesia, está adorando a Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. Tenemos que dejar todo lo que nos estorba. La Biblia dice, hermano, gloria al Señor, que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Es decir, nosotros tenemos, hermanos, que despojarnos de todo lo que nos hace daño en este mundo. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar, hermano, todo lo que nos estorba. Si nosotros somos futbolistas, tenemos que dejar el fútbol, porque el fútbol no va a entrar en el cielo. Los futbolistas no van a entrar, no le agrada a Dios. Si usted no es velero, tampoco no va a entrar allá. Si usted es chismoso, tampoco no va a entrar. Nada de esas cosas. Si usted anda criticando a los hermanos, tampoco no va a entrar. Hay que guardarse en santidad. Lo leímos, Éxodo capítulo 19. El pueblo, cuando Dios bajó, no podía traspasar porque no era suficientemente santo, no había sido limpio por la sangre de Cristo para poder entrar. Pero la iglesia de Cristo ha sido comprada con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo nos puede llevar al cielo si está en nuestra vida. Es por eso que tenemos que mantenernos, hermanos, fuera de toda contaminación, porque en el cielo vamos a adorar a Cristo Jesús. Después que la iglesia sube, ¿qué sucede? Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 al 10. Dice 5, 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Note esto, gloria al Señor. Israel está compuesto, hermano, de una sola persona, de Jacob, no de todos los pueblos. Y acá nosotros podemos ver que esta gente que está adorando en el cielo, dice, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que está sentado en el trono: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el trabajo que nosotros vamos a ir a hacer al cielo, hermanos. Andaremos con Cristo y estaremos, dice la Biblia, con Cristo siempre donde quiera que Él ande. Pero es necesario serle fiel hasta la muerte. Primer mensaje que le da el mensaje a la segunda iglesia: sé fiel hasta la muerte. El diablo dice: echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días tienen un significado, gloria al Señor, aleluya, que lo vamos a explicar en otra ocasión. Así que, hermanos míos, Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es necesario que nosotros velemos y ayunemos y oremos y nos apartemos del pecado. No es fácil, pero si sometemos la carne, lo vamos a lograr. Bendito sea el nombre del Señor. Estas son las humildes palabras, una pequeña reflexión para que nosotros nos alertemos, gloria al Señor, aleluya, y busquemos más a Cristo Jesús.